100 puntos. El parámetro estadístico que vamos a ver es la varianza. Este es el más importante. Me va a decir lo separado que están los datos con respecto a la media. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. Se puede ver de dos formas. Esta que no la vamos a utilizar y esta que la vamos a coger nosotros, que es la suma de la f por la x al cuadrado entre n menos la media que la habíamos calculado en los parámetros de centralización. Recordar que salía 52 elevado al cuadrado. Esta suma de aquí sería la suma de f por x al cuadrado, este número tan grande que aparece aquí, 398.400. La n la tenemos aquí y la media la habíamos calculado anteriormente. Con lo cual, si nos ponemos a sustituir en la fórmula, queda esta letrita, la O con gorra, sigma cuadrado es igual a la suma de f por x al cuadrado, este número tan grande, entre n, 120, menos lo que nos había dado la media, que recordamos que era 52, elevado al cuadrado. Al igual que antes, como siempre os digo, mucho cuidado con la calculadora al introducir los datos. Si hacemos esto bien, nos tiene que dar 616, con lo cual la varianza en este ejercicio es de 616. ¿Qué problema tiene este parámetro estadístico? Pues como veis que está elevado al cuadrado. Entonces, con lo cual este 616 serían puntos al cuadrado. Como nosotros estamos trabajando en una unidad sin estar elevado al cuadrado, necesitamos la desviación típica, que es simplemente hacer la raíz cuadrada de la varianza. Hacemos la raíz cuadrada de la varianza que nos había salido 616. Es la raíz cuadrada positiva. Le damos a la tecla de la calculadora y nos queda que la desviación típica es de 24,81 puntos. Vale. Con estos datos no podemos decir si los datos están muy separados o no. Necesitamos apoyar el coeficiente de variación, que relaciona la desviación típica con la media. Es simplemente hacer un cociente, una división. En nuestro caso, el coeficiente de variación va a ser igual a lo que nos había dado la desviación típica, 24,81, entre la media que era 52. Y obtenemos un valor de 0,4772. Recordamos que el coeficiente de variación toma valores entre 0 y 1. Cuanto más próximo esté al 0, más concentrados están los datos con respecto a la media. Cuanto más próximo esté al 1, más separado. Con lo cual la media no nos vale para nada. Siempre os pongo el mismo ejemplo. Si yo me como 4 hamburguesas y vosotros ninguna, la media sale 2. Pero hay mucha desviación, porque yo estoy empachado y vosotros muertitos de hambre. Vale. En este caso nos ha quedado un valor de 0,477. En este caso podemos decir que los datos están algo dispersos. Más o menos, cuando están entre 0 y 0,3 tampoco dispersos, entre 0,3 y 0,6 algo dispersos, y a partir de 0,6 pues muy dispersos, con lo cual la media, cuanto más se acerque al 1, no es nada representativa. Pasamos a calcular las últimas medidas, los últimos parámetros, que son las medidas de posición. No siempre nos va a interesar saber cuáles son las medidas centrales. Hay veces que nos interesa saber otro tipo de medidas, como pueden ser, por ejemplo, los cuartiles y los percentiles. Los cuartiles dividen la muestra, o la población, en 4 partes iguales. Si aquí tengo toda la muestra, la va a partir exactamente en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles, que son el cuartil 1, que deja el 25% de los datos hacia abajo, el cuartil 2, que deja el 50%, que era 25, en total el 50%,
Cuartil 2, como deja el 50% hacia abajo, coincide con la mediana. Es igual que la mediana. Y el cuartil 3, que deja otro 25% por debajo. Con lo cual el cuartil 3 va a dejar el 75% de los datos por debajo. El cuartil 4 no se utiliza porque es el que deja el 100% debajo, que sería en nuestro ejemplo el 100. La nota 100 deja el 100% de los datos por debajo, ya que todos los datos estarían por debajo de sacar un 100. Bien, los cuartiles tienen una fórmula en particular. Vamos a relacionarla con la fórmula de los percentiles. Hay que tener en cuenta que como cuartil 1 es el que deja el 25% de los datos por abajo, el cuartil 1 va a coincidir con el percentil 25, porque los percentiles dividen nuestra muestra en 100 partes iguales. ¿Qué percentil va a caer justo en el medio? Pues el percentil 50. Que el percentil 50 deja el 50% de los datos hacia abajo, con lo cual coincide con el cuartil 2, que a su vez va a coincidir con la mediana. Por otro lado, el cuartil 1, como deja el 25%, ¿con quién va a coincidir? Con el percentil 25. Muy bien. Y por último, el cuartil 3, que coincide con el percentil 75, el que deja el 75% de los datos para abajo. La fórmula que se utiliza es esta fórmula que tenemos aquí, que, como veis, es muy parecida a la que utilizábamos para calcular ¿el qué? Muy bien, la mediana. Lo único que varía con la fórmula para calcular la mediana, este valor que tenemos aquí, el K por N entre 100. El K es el valor del percentil. ¿Qué es percentil 25? Pues aquí 25. Recordar que la mediana era N entre 2. Si ponemos el percentil 50, 50 entre 100, si simplificamos esa fracción, quedaría un medio. Pasamos a calcular el primer cuartil. El cuartil 1, coincide con el percentil 25. ¿Qué era lo primero que hacíamos para calcular la mediana? Pues lo primero que hacíamos era hacer n entre 2 y buscábamos el intervalo mediano. Aquí, como es el percentil 25, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular n por 25 entre 100. Que en este caso es nuestra n, que era 120, la tenemos aquí, por 25 entre 100. Hacemos esto con la calculadora y nos da 30. ¿Qué hacemos ahora con este valor 30? Este valor 30 nos indica que el dato 30 es el que deja el 25% de los valores hacia abajo. ¿Dónde buscamos el 30? Pues igual que hacemos con la mediana, lo buscamos en la frecuencia acumulada. Hasta aquí hay 15 datos, hasta aquí hay 39, con lo cual aquí caería el 30. Al caer ahí el 30, ya tenemos que el intervalo de donde cae el cuartil 1 es el intervalo 20-40. Ya tenemos ese intervalo. El intervalo del cuartil 1 es el 20-40. Al igual que hacemos con la mediana, ya lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula, que sería en la frecuencia acumulada anterior, como este es el intervalo donde cae el cuartil, la frecuencia acumulada anterior, el 15. Muy bien. La frecuencia del intervalo, como este es el intervalo, la frecuencia del intervalo va a ser 24. Sustituimos todo en la fórmula y queda límite inferior el 20 más n por 25 entre 100, que nos había salido 30, frecuencia acumulada anterior 15, la frecuencia del intervalo que hemos dicho que era 24, por la amplitud, que recordamos que es lo que mide el intervalo, 20. Hacemos los cálculos y nos queda que el cuartil 1,
o lo que es lo mismo, el percentil 25 es igual a 32,5. ¿Qué quiere decir esto? Que la nota 32,5 deja el 25% de los alumnos por debajo. Es decir, un 25% de los alumnos ha sacado menos de 32,5. Pasamos a calcular el siguiente cuartil. El cuartil 3. Procedemos igual. La única diferencia es que ahora, para calcular el cuartil 3, tenemos que calcular el percentil 75. Primer paso, n por 75 entre 100, que nos va a permitir identificar cuál es el intervalo donde cae el cuartil 3. 120 por 75 entre 100 sale 90. ¿Dónde cae el 90? Pues vamos a buscarlo en la columna de las frecuencias acumuladas. 15, 39, 72, aquí caería. Porque hay 102, aquí cae el 90, que coincide con el intervalo 60 o 80. Lo marcamos. Ese sería el intervalo del cuartil 3. Y ahora ya hacemos lo mismo. Simplemente aplicamos la fórmula. Límite inferior, 60, más lo que nos había dado antes, 90, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería el 72, entre la frecuencia del intervalo, 30, por la amplitud del intervalo, que sigue siendo 20. Queda que el cuartil 3 es igual a 72, con lo cual el 75% de los alumnos ha sacado 72 puntos o menos. Un parámetro que nos permite saber entre qué valores cae el 50% de nuestra muestra es el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico se calcula haciendo el cuartil 3 menos el cuartil 1, que en este caso sería 72 menos 32,5. Es decir, 39,5. Sería el recorrido intercuartílico, que luego nos va a hacer falta para calcular el Boss-Plot. Vamos a calcular un percentil, por ejemplo el percentil 68. Quiero saber qué nota deja el 68% de los alumnos por debajo. ¿Cómo se procede para calcular este percentil? Igual, no os asustéis porque es lo mismo, tengo que coger la fórmula del percentil. Lo único que ahora cambia, que aquí pongo percentil 68. ¿Cómo busco el intervalo? Pues tengo que hacer 68 por n entre 100. Cambio la k por 68. 68 por n entre 100, si hacéis las cuentas, queda 81,6. Siempre redondeamos hacia arriba, 82. Ahora nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada y vemos dónde cae el 82. 15, 39, 72. El 82 cae aquí. Con lo cual, el intervalo donde va a caer el percentil 68 va a ser el intervalo 60-80. Este es el intervalo del percentil 68. Nos vamos a la fórmula y ya sustituimos. El límite inferior, 60. El n por 68 entre 2. Recordad que hay que poner el valor que nos sale de la división, 81,6, no pongáis el 82. Frecuencia acumulada anterior, como estamos en este intervalo, la frecuencia acumulada anterior, el 72. Y ahora ponemos la frecuencia del intervalo, que es, la frecuencia es este intervalo de aquí, el 60-80, la frecuencia del intervalo es 30. Sustituimos en la fórmula y nos queda un resultado final de 66,84. Quiere decir esto que la nota 66,84 deja el 68% de los alumnos hacia abajo. Si yo tengo una distribución en la que están todos los alumnos, el percentil 68